Romanos 10 y del 1 hasta el 15. El primer domingo de cualquier año es un buen día para que volvamos a reflexionar sobre algunas de las preguntas más importantes. ¿Para qué estamos aquí en este mundo? ¿Para qué existe la iglesia cristiana? ¿Y para qué existe esta iglesia en particular? ¿Hacia dónde vamos? Y dejadme que os plantee otra pregunta, también muy importante. ¿De qué trata la Biblia? Hay muchas formas de contestar esa pregunta, pero dejadme que os sugiera una forma de contestarla. La Biblia trata el tema de la salvación. La salvación. Y la Biblia nos dice dos cosas acerca de ese tema de la salvación. Primero, nos dice por qué necesitamos ser salvados. Y en segundo lugar, nos dice cómo podemos ser salvados. ¿Por qué necesitamos ser salvados? ¿Cómo podemos ser salvados? Y hoy quiero que nos centremos en la segunda de esas dos cosas. Es decir, ¿qué dice la Biblia sobre cómo podemos ser salvados? En otras palabras, ¿cómo se salvan las personas? Ese es el título de este mensaje. ¿Cómo se salvan las personas? Y vamos a oír lo que escribió el apóstol Pablo al respecto. Romanos 10, del 13 hasta el 15, la primera parte del 15. Dice Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Está claro que el apóstol Pablo está hablando aquí sobre cómo se salvan las personas, cómo se puede salvar una persona, cualquier persona. Porque dice en el 13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese es el tema que preocupa al apóstol Pablo cuando él escribe estas palabras a la iglesia en Roma. ¿Cómo se salva la gente? Y dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y vamos a pensar sobre cómo se salvan las personas, pero vamos a pensar sobre ello desde tres perspectivas diferentes. Y esas tres perspectivas van a ser los tres puntos, si queréis, principales de este mensaje. ¿Cómo se salvan las personas desde tres puntos de vista o perspectivas? En primer lugar, entonces, ¿cómo se salvan las personas? La perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios, en primer lugar. Y empezamos con la perspectiva de Dios por la sencilla razón de que es Él, Dios, el que salva a las personas. Y hay un hecho asombroso. Y es que según la Biblia, cuando solo Dios existía, nadie más, nada más, antes de que Dios incluso crease nada, Él, Dios, decidió salvar a pecadores como nosotros. O sea, cuando solo existía Él, Dios, nada más, Él ya decidió salvar a personas como tú y yo, como nosotros. Dejadme que comparta con vosotros un par de citas de la Biblia sobre esto. Efesios 1:4 dice, no hace falta que lo busquéis, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que el Padre nos escogió a los que hoy somos creyentes
nos escogió en Cristo, el Hijo, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del mundo, del universo, antes de todo eso. Dios ya nos había escogido a los que hoy creemos en Cristo. Y Dios nos escogió en Él, incluso antes de crear Dios nada. Ya estaba pensando en personas necesitadas como nosotros. Y luego en 2 Timoteo 1:9 leemos: nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Si somos creyentes, hermano, hermana, si hemos sido salvados por la gracia de Dios, ¿cuándo nos fue esa gracia de Dios? Pues según el apóstol Pablo, fue antes de los tiempos de los siglos. De estas dos citas de la Biblia, citas del apóstol Pablo, podemos sacar por lo menos 4 verdades. Primero, antes de que existiera el tiempo, Dios ya existía. Segundo, antes de que existiera el tiempo, Dios sabía que todos nosotros un día existiríamos. En tercer lugar, antes de que existiera el tiempo, Dios sabía que todos nosotros seríamos pecadores. Y en cuarto lugar, antes de que existiera el tiempo. Y esto es, yo diría, lo más maravilloso de todo. Antes de que existiera el tiempo, Dios decidió salvar a millones de pecadores como nosotros. Es increíble. Y Dios hizo un plan de rescate para salvar a indignos pecadores como nosotros. ¿En qué consistía ese plan de Dios? El plan de Dios era que su Hijo, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, salvara Él mismo a pecadores como nosotros. ¿Y cómo lo haría? ¿Cómo salvaría el Hijo de Dios a pecadores como nosotros? Pues lo haría haciendo 4 cosas para salvarnos. 4 cosas asombrosas. Primero, el Hijo de Dios se haría un ser humano por nosotros, para salvarnos. Segundo, viviría una vida perfecta en este mundo, también por nosotros. En tercer lugar, moriría en una cruz por nosotros, para salvarnos. Y en cuarto lugar, resucitaría de la muerte también por nosotros y para salvarnos. Y ese era el plan de Dios, su plan de rescate. Y era un plan perfecto. Sería imposible para nosotros imaginarnos siquiera un plan de salvación mejor que ese plan de Dios, porque sus planes son perfectos, porque Dios es Dios. Él no se equivoca. Su plan era un plan infalible. Infalible. Tus planes y los míos no son infalibles, ¿verdad? Porque no somos capaces de llevar a cabo nuestros planes. Estamos a principios de otro año y hacemos promesas, aunque sea para nosotros mismos, y propósitos, etcétera, etcétera. ¿Y los cumplimos? Muchas veces no. Porque no somos Dios. Somos personas muy limitadas, muy falibles. Pero Dios no. Dios es el ser infalible y sus planes también son infalibles. Y cuando Dios hace un plan de salvación es porque lo va a cumplir perfectamente. Así que Dios el Padre hizo ese plan de salvación. Dios el Hijo vino para ejecutar ese plan de salvación en su persona. Pero aquí va otra pregunta importante.
que todavía no le hemos contestado. ¿Cómo somos salvados los pecadores? Porque una cosa es que Dios haya hecho ese plan, ¿verdad?, de salvación para salvar a gente como nosotros. Pero cuando nosotros hemos nacido, no hemos nacido siendo ya salvos, ¿verdad? Todos nosotros nacimos siendo pecadores, no personas salvas. Entonces, ¿cómo llegamos a experimentar esa salvación que Dios había diseñado antes incluso de crear el universo? Pues de eso va este mensaje. El apóstol Pablo nos da la respuesta a la pregunta, ¿cómo experimentamos la salvación? En Romanos 10:13 dice, todo aquel, pon tu nombre ahí, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Nosotros, tú y yo, los pecadores, somos salvados así. Somos salvados invocando el nombre del Señor. Pero hay un problema. Y es un problema bastante gordo. Si seguimos leyendo Romanos 10:14, después de haber dicho, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿cómo pues invocarán? Aquí viene el problema. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y sigue. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Veis estas 4 preguntas que Pablo plantea aquí? ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Primera pregunta. La segunda, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Tercera pregunta, retórica. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Y la cuarta y última, ¿cómo predicarán los que predican si no fueren enviados, si no son enviados para predicar? ¿Cómo lo harán entonces? ¿Y cuál es la respuesta a estas 4 preguntas? Es la misma respuesta para las 4 preguntas. Y la respuesta es que no podrán. No podrán. Esa es la respuesta. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No podrán hacerlo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? No podrán. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Es imposible, no podrán. ¿Cómo predicarán esos que predican si no son enviados? No podrán hacerlo, es imposible. Esa es la respuesta a las 4 preguntas. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán. Entonces, si es así, si hay este problema o estos problemas, ¿cómo entonces se salva la gente? Desde la perspectiva de Dios, estamos viendo. Pues Dios diseñó su plan de salvación de tal manera que las personas pudieran salvarse. ¿Cómo? Oyendo el anuncio de la buena noticia acerca de Jesús. Y entendiendo y creyendo el mensaje. Y después invocando el nombre del Señor, es decir, el nombre del Señor Jesucristo, porque Él es el Salvador que Dios nos ha dado. Antes de que existiera el tiempo, estamos viendo, Dios decidió salvar a millones de pecadores como nosotros y decidió salvarlos por medio de la predicación del Evangelio, la predicación de la buena noticia acerca de Jesús. Así es como, desde la perspectiva de Dios, el Salvador, las personas se salvan. Porque fue así como Dios mismo decidió salvar a las personas.
Hemos visto la salvación desde la perspectiva de Dios, pero vamos a verla ahora en segundo lugar desde la perspectiva de la gente. Es decir, desde la perspectiva de las personas que necesitan esa salvación, que necesitan ser salvadas. Vamos a intentar ver el tema desde su punto de vista, de las personas que aún no conocen al Señor, que todavía necesitan ser salvadas por Él. Quizás esta sea tu perspectiva esta mañana. Si todavía tú no has sido salvado o salvada por el Señor, que puede ser tu caso. Sea que seamos creyentes o no, vamos a intentar ver la situación desde la perspectiva de esas personas que aún no han sido salvadas, de las personas que todavía necesitan ser salvadas. ¿Qué tiene que pasar para que una persona, cualquier persona, que aún no haya sido salvada, pueda ser salvada? ¿Qué tiene que pasar para que alguien como tú o para que alguien como esas personas en las que tú estás pensando ahora mismo, qué tiene que pasar para que cualquier persona en este planeta pueda experimentar la salvación? Pues según lo que dice aquí el apóstol Pablo, para que una persona pueda ser salvada, tienen que pasar 5 cosas. Primero, alguien tiene que ser enviado a esa persona con el mensaje, un mensajero. Porque sin ese mensajero, esa persona no se va a enterar del Evangelio, no lo va a conocer. Y si no lo conoce, no va a poder creer en Cristo, ni va a poder ser salva. Alguien tiene que ser enviado, si queréis, enviado por el Señor, pero también puede ser enviado por una iglesia como esta. Pero alguien tiene que ser enviado con el mensaje para anunciar el mensaje, para que esa persona pueda escuchar el mensaje y creerlo y ser salva. Ese es el primer paso, para que cualquier persona pueda ser salvada, pueda experimentar la maravilla que es la salvación. Alguien tiene que ser enviado, porque Dios usa enviados para comunicar, transmitir la buena noticia a las personas que tan desesperadamente necesitan ser salvadas por la gracia de Dios. En segundo lugar, la persona que es enviada tiene que predicar, o sea, tiene que anunciar. Predicar quiere decir básicamente anunciar, dar a conocer. La persona es enviada por el Señor o enviada por una iglesia para predicar y tiene que hacer eso, tiene que predicar, anunciar como un mensajero, ponerse delante de la gente, hablar con la gente de forma personal o hablando a una multitud, no importa, pero la persona que es enviada tiene que dar a conocer, explicar, anunciar acerca de Jesús. Porque esa es la buena noticia. La buena noticia no tiene que ver con ninguna iglesia o ninguna religión, menos. La buena noticia se centra en la persona de Cristo, Jesús. Da igual que tú creas en la Navidad o no. Eso no tiene la menor importancia. Pero en lo que sí tienes que creer es en Jesús, el Hijo de Dios, como el único que te puede salvar. Olvídate de fechas y celebraciones. Pero centrémonos en una persona, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Él es nuestra esperanza. Y para que alguien sea salvo, esa persona que es enviada por el Señor tiene que llegar a la gente que todavía no conoce al Señor para poder ayudarles. ¿Cómo? Explicándoles acerca de Jesús, intentando con la ayuda de Dios comunicar esa maravillosa noticia de que hay salvación para esa persona en Jesús. Su nombre ya lo dice cuando el ángel
habló a José. Le dijo, y llamarás su nombre Jesús. Los nombres en la Biblia tienen una razón para estar ahí. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, porque el nombre mismo, Jesús, significa en hebreo, el Señor salva, el Señor es salvación, en el Señor hay salvación. Cada vez que pensemos en el nombre Jesús, debería ser mucho más que un nombre cualquiera. Su nombre ya implica que en Él Dios nos está ofreciendo el mayor de todos los regalos, que es el regalo de la salvación. Y está ya en el nombre. Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo, a los que creen de verdad en Él, de sus pecados.